Bien, entonces estamos haciendo este repaso para el segundo parcial. La primera pregunta del examen era, sea la función de dos variables, x y, ¿no? X a la cuarta por y al cubo, hallar este pedazo bueno, es hallar este operador diferencial, en realidad esta operación diferencial. Esto tiene algo que ver con las series de Taylor, ¿no? En realidad esto no es una serie Taylor tal cual, pero tiene algo que ver, ¿no? No es, tampoco es muy complicado, justo esto estábamos viendo en la anterior clase, ¿no? Y bueno, miren, recordaremos cómo se hacía. Hay que desarrollar primero el binomio, ¿no? El binomio, y aquí nos dice al cuadrado. Si estuviese al cubo, entonces al cubo lo hacemos, ¿no? Entonces hay que saber las fórmulas, bueno, no fórmulas, sino que los coeficientes del binomio de Newton, ¿no? Es uno 1 1, luego va a ser uno 2 1, luego uno 3 3 1, ¿no? Eso puede cuando sea al cubo. Luego, si es que fuese a la cuarta, va a ser uno 4 6 4 1, ¿no? Entonces hay que ir construyendo el triángulo de Pascal y demás, que generalmente a la cuarta no nos mete el INGE el examen, máxima a la tercera sabe llegar, o sea, al cubo. Y pues bueno, es coeficiente el desarrollo de binomio Newton, es bueno saberlo, ¿no? Bien, entonces, cuando es un binomio elevado al cuadrado, es mucho más fácil todavía, ¿no? Recordaremos, es el primero al cuadrado, o sea, esto al cuadrado, ¿no? Ahí está al cuadrado, 2 al cuadrado, y este operador diferencial dos veces, es decir, la segunda derivada con respecto de x, ¿no? Bien, es menos entonces, o si no, el primero al cuadrado más el doble, miren el doble producto del primero, ahí está el 2 por el segundo, pero el segundo es menos uno, ¿no? Ahí podemos, se sobreentiende que hay un uno, ¿no? Entonces menos uno, primero por el segundo. O si no, le podríamos haber puesto directo menos el doble producto del primero por el segundo, igual no hay problema, el resultado sale el mismo, ¿no? Bien, luego no nos olvidaremos de los operadores diferenciales, tiene que ser el doble producto de esto por esto más, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos doble operador diferencial ahí, se vuelve una segunda derivada igual, solamente que segunda derivada cruzada, ¿no? Con respecto de x, con respecto de y. El orden no interesa. Aquí hubiésemos puesto y aquí hubiésemos puesto x y sigue siendo lo mismo, ¿ya? No cambia para nada. Bien, después más el segundo al cuadrado, ¿no? Y aquí no hay número, nada, entonces uno al cuadrado sigue siendo uno y lo que va a ser dos veces va a ser el operador diferencial, ¿no? Dos veces la segunda derivada con respecto de y. Todo eso aplicado a la función f. Ya luego este f puede repartirse a este, luego puede repartirse a este, luego puede repartirse a este y sale esto. Miren, 2 al cuadrado es 4, segunda derivada con respecto de x de f, ahí está f de x, menos, este menos, ¿no? 2 por 2 es 4 y la derivada cruzada de f con respecto de y con respecto de x. Ahí está, más la segunda derivada de f con respecto de y. Bien, entonces este es el único desarrollo que hay que saber biencito, ¿no? Para hacer esta parte del examen. Tiene algo que ver con la serie Taylor, no es la serie Taylor completa, pero un poquito del desarrollo, ¿no? Bien, que lleguen aquí es suficiente. Ya después lo demás es más fácil, ¿no? Porque miren, la segunda derivada de f de x se puede calcular, aquí lo podemos hacer a una partecita, ¿no? La segunda derivada de f, ¿cómo será? Esto, calcularemos primero la primera derivada, f de x. ¿Cuál va a ser? Miren, aquí tenemos el f, derivamos con respecto de x, va a ser el 4 baja, ¿no? 4x y les restamos uno, ¿no es cierto? Entonces ahí va a ser 3 y y al cubo. Ahí está, es la primera derivada, pero nos dice uno más, entonces f de x. Ahí está. Bueno, volvemos a derivar esto. El 3 baja a multiplicar, 3 por 4 va a ser 12 y les restamos uno al 3, es decir, x al cuadrado por y al cubo. Ahí está, entonces ya tenemos. Esto es 4 por 12 x al cuadrado por y al cubo. Menos 4 por la derivada cruzada. Miren, necesitamos primero la derivada de f con respecto de y. Entonces, f de y, ¿cuánto será? F de y es, pues, a ver esto, el 3 baja, ¿no? Va a ser 3. El x no le tocamos, x a la cuarta. Y del y su exponente se le resta uno, ¿no? Entonces, y al cuadrado. Luego, esa derivada de f de y con respecto de x. Entonces, f de y x será igual, ahora derivamos esto con respecto de x, dice, ¿no? El 4 baja, 12 x al cubo se vuelve, y cuadrado. Entonces ahí tenemos la otra derivada. 4 por 12 x al cubo, y al cuadrado. Más la segunda derivada de f con respecto de y. La primera ya la tenemos, ¿no es cierto? Entonces derivamos un hito más, y ya tenemos la segunda. Es decir, f de y es derivar esta primera que ya teníamos, un hito más, para tener la segunda. La derivada de esto con respecto de y, el 2 baja, va a ser 2 por 3 6. Al x no le tocamos, x a la cuarta. Y al 2 le restamos uno, ¿no? Entonces va a ser y a la 2 menos uno 1. Pero ese uno ya no se escribe, ¿no? Listo. Entonces va a ser más 6 x a la cuarta por y. Listo. Ahí está. Entonces este desarrollo es el más, no es difícil, ¿no? Pero es donde no hay que equivocarse.
Luego dice hallar eso, este operador diferencial, esta operación diferencial en el punto uno 2. Es decir, lo que acabamos de calcular hay que poner en vez de x 1 y en vez de y hay que poner 2. Listo, y esa sería la respuesta. A ver, va a ser 4 por 12. En vez de x hay que poner uno al cuadrado. En vez de y 2 al cubo, menos 4 por 12, por uno al cubo, por 2 al cuadrado, más 6 por uno a la cuarta por y, pero y vale 2. Es una operación un poco larga, ¿no? A ver, veremos. Esto va a ser 4. Aquí tenemos 12, aquí tenemos 12. 2 por 6 es 12 también. Ese 12 lo voy a factorizar, ¿ya? Nos va a quedar 4 por 2 al cubo es 8, menos 4 por 4, 16, más uno. Y lo que le hemos factorizado es el 12. Bueno, esto pueden hacer la verificación con calculadora, ¿no? A ver, 4 por 8 es 24. Me parece 24 menos 16 es 8. A ver, 24 sí, 24 menos 16 es 8. No, a ver, no, no es pues 24. 8 por 4 es 32. Em, 32 más uno es 33. 33 menos 16. Esto lo pueden hacer con calculadora o así como yo estoy haciendo para no equivocarse, ¿no? 4 aquí queda 7, aquí quedaría 17, ¿no? Bien, 17 por 12, ¿cuánto será? 17 por 12. Bueno, y esta operación ya lo podemos hacer a pulso o en calculadora, ¿no? Si es que el Inge les permite. Yo lo voy a hacer directo. 17 por 12 sale 204. Bien, entonces la respuesta al ejercicio había sido 204. Efectivamente, esa respuesta el Inge les ha dado en la pizarra, ¿no? Una vez terminando el examen, el Inge se los ha anotado la respuesta y ha anotado 204. Entonces, es correcta la solución. Bien, entonces miren, esa es una preguntita de segundo parcial, una de las primeras, una facilita, ¿no? Para comenzar. Entonces, hasta aquí podemos poner pausa al video. Bien, el segundo ejercicio del examen decía calcular la derivada implícita, ¿no? O sea, la derivada de z con respecto de x y además eso evaluarlo en el punto 1, 1. ¿Cuánto valdrá eso? Dice. Y la función es esta, es una función implícita, donde z seguramente depende de x y también depende de y. Entonces, para calcular derivadas implícitas, habíamos visto dos formas. Uno por el diagrama de árbol grande y otro directamente derivando sobre lo que ya está, ¿no? Una primera forma hemos hecho, ¿se acuerdan? Y luego una segunda forma. Tenemos primera, segunda forma. Entonces, miren, esto yo lo voy a hacer por la primera forma. Ustedes pueden hacerlo por la otra forma. Creo que es así. La derivada parcial de z con respecto de x es igual a negativo f de x dividida entre f de z. Algo así salía. No me acuerdo. Creo que esa es la fórmula. Pero ustedes pueden hacerlo así y verifican que el resultado sale lo mismo. Ya, pero yo lo voy a hacer de la primera forma. En esta ecuación, como ya conozco la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, directo, miembro a miembro, lo que está de azul, vamos a derivar con respecto de x. Ahí está. Bien, pero no hay que olvidarnos que el z depende de x y depende de y. Es el árbol general. En todos los ejercicios va a ser así. Bueno, depende. Hay algunos w que depende de x, y, z, ¿no? Entonces ya cambia. Pero es un árbol para este ejercicio que es necesario, ¿no? Igual se utiliza en la primera y en la segunda forma. Entonces no hay que olvidarnos de esto. Ahora entonces derivaremos. Pues la derivada de z al cubo será el 3 baja, 3 por z al cuadrado, por la derivada de lo que está dentro, ¿no es cierto? Esto lo bajamos y la derivada de lo que está dentro estamos derivando con respecto de x y z depende de x, ¿no es cierto? Entonces por la regla de la cadena, la derivada de lo que está dentro. Ahí está. No sabemos qué será z porque de esto no podemos despejar, ¿no es cierto? Pero le anotamos su derivada. Listo. Ahora, aquí tenemos otra. Miren, x cuadrado por z cuadrado. Depende de x y z también depende de x. Entonces, esta es la derivada de un producto, ¿no? Entonces, miren, el menos 3 lo estoy factorizando y ahora derivaremos el producto. Va a ser la derivada del primero, x al cuadrado, sería 2x, por el segundo sin derivar, ahí se queda z cuadrado, más el primero sin derivar, x cuadrado, por la derivada del segundo. La derivada de z cuadrado es 2z, pero por la regla de la cadena hay que derivar lo que está dentro, ¿no? Por lo que está dentro del z cuadrado es pues el z. Entonces por la derivada de z con respecto de x. Ahí está. Más x por y. El y es constante, ¿no es cierto? No estamos derivando con respecto de y. Entonces el y no le tocamos. La derivada de x con respecto de x es 1. Entonces nos queda y nomás. Y el 3 es constante, se hace cero su derivada. Ya está. Entonces es lo más difícil de la derivada implícita. Es la primera forma de resolver, digamos. La segunda es deducir esta ecuación y derivar otra vez, ¿no? Bien, de esta ecuación podemos simplificar un poquito. A ver, esto va a ser 3z cuadrado
por la derivada parcial de z con respecto de x. A ver, aquí va a ser 3 por 2 6 menos 6 x por z cuadrado. Aquí va a ser 2 por 3 6 también, menos 6 x cuadrado z, x cuadrado z por la derivada de z con respecto de x. Bien, más y igualado a cero. Bueno, de esta ecuación despejamos lo que nos pide el ejercicio, ¿no? La derivada de z con respecto de x, la derivada de z con respecto de x, ahí tenemos. Todo lo que no sea esto lo podemos mandar al otro lado, ¿no? Entonces, mandando esto con negativo al otro lado con positivo, esto con negativo al otro lado con, diré esto con positivo al otro lado con negativo, ¿no? A ver, vamos a pausar aquí. Bien, entonces, un cachito hemos pausado para explicar que tenemos una primera forma de resolver y una segunda forma que es con el diagrama de árbol más grande, ¿no? Haciéndonos la función f, que sería todo esto, ¿no? Y ahí tenemos. Bien, entonces, a ver, terminamos la primera forma. Estamos viendo que aquí tenemos z de x, lo que necesitamos, ¿no? Todo lo demás lo vamos a pasar al otro lado, etcétera. Vamos a tener 3z cuadrado, ¿no es cierto? Este, luego este más su coeficiente, menos 6x cuadrado, z por z de x. Hemos factorizado. Esto va a ser igual a, todo esto lo vamos a pasar al otro lado. Va a ser 6xz cuadrado menos y. Listo. Entonces, la derivada parcial de z con respecto de x, ¿no es cierto? Esto, ahí, había sido igual a 6x cuadrado, 6xz cuadrado menos y, dividido entre 3z cuadrado menos 6x cuadrado z. Ahí está. Bien, entonces miren, ahí está la derivada, pero nos dice evaluar en el punto 1, 1. Y esa es la macana de este ejercicio porque no les ha dado más puntos. Entonces este ejercicio ahí se ha complicado. Entonces, de segunda forma, a ver, lo pondremos a limpio para ver que sí sale lo mismo. Segunda forma. Em, Miren, a ver, verificaremos que la segunda forma igual sale lo mismo. Z de x dice que es igual al negativo f de x, pero el f es todo esto. Entonces, miren, aquí ya nos olvidamos de poner estas cosas. La regla de la cadena ya hemos usado aquí en el diagrama general. Entonces, miren, f de x, ¿cuánto será? Derivamos. Aquí el z se hace cero, aunque dependa de x, igual se hace cero, porque ya hemos considerado su dependencia más abajo, ¿no? F de x aquí se hace cero, esto se hace cero, y nos queda, a ver, este 2 baja, 2 por 3 6 menos 6x nos queda, menos 6x por z cuadrado, ¿no es cierto? Estamos derivando esto con respecto de x. Luego esto, el x se hace uno y nos queda y, más y, listo. Dividido entre f de z. Y f de z es, bueno, derivamos esto, considerando que todos son constantes menos el z. Entonces, miren, este va a ser cero, este va a ser cero. Aquí hay zetas, derivamos. Miren, va a ser 3z cuadrado y el otro igual hay que derivar. Entonces, uno va a ser 3z cuadrado menos esto. Menos es 2 baja a multiplicar, 2 por 3 6 6x cuadrado z. Ahí está, miren. Entonces, miren, efectivamente, 3z cuadrado, 6x cuadrado z, ahí está. Y este menos con este menos lo va a hacer más al 6 y luego el y se va a volver negativo. Efectivamente sale lo mismo, ¿no? Entonces, por eso hay una primera forma y una segunda forma de hallar derivadas implícitas. Las dos son correctas, ¿no? Bueno, ya ustedes verán cuál se les ve más conveniente. La única diferencia aquí es que en la primera forma utilizamos regla de la cadena. En la segunda, la regla de la cadena ya lo consideramos en el árbol. Ya luego para derivar ya no es necesario, ¿no? A ver, hasta ahí procedemos. Bien, bueno, miren que por ambas formas sale lo mismo, ¿no? Ahora, lo difícil de esto era evaluar en el punto 1, 1 y no es difícil evaluar, pero en este caso sí se hacía difícil, porque miren, si en vez de z, si esto lo evaluamos en el punto 1, 1, nos va a faltar una hoja, vamos a poner una más. Si esto lo evaluamos en el punto cuando x vale 1 y cuando y vale 1, entonces ¿cuánto saldrá la derivada, no? Ahí está. Tendríamos que poner, a ver, la derivada parcial de z con respecto de x será igual, en vez de x ponemos 1, 6 por 1 z cuadrado. 6z cuadrado nomás quedaría, menos y, pero y vale 1. Menos 1 dividido entre 3z cuadrado que no conocemos, menos 6 por 1 al cuadrado, ¿no? Entonces sigue siendo 6 por z, un 6 por z. Entonces miren, esto sigue quedando en función de z. Y no lo podemos dejar ahí porque conocemos la ecuación, lamentablemente, ¿no? Esta ecuación conocemos. No, si no conociésemos estuviese bien, pero lamentablemente conocemos. Entonces tenemos que resolver esa ecuación para saber cuánto vale z cuando x vale 1 y y vale 1.
Es la macana de este ejercicio. Entonces, a ver, nos copiaremos otra vez la ecuación. Chito. Ahí está. Entonces, ¿cuánto vale z? Tenemos que utilizar esta ecuación. ¿Cuánto vale z? Le ponemos. Para eso utilizamos esta ecuación. Vamos a tener z cubo menos 3, pero x vale uno, ¿no es cierto? X vale uno y y vale uno. Entonces va a ser uno al cuadrado, sigue siendo uno z cuadrado. Más uno por uno, eso es uno más 3 4 igualado a cero. Entonces, mire, es una ecuación de grado 3, de donde podemos hallar tres valores de z. Entonces hay que allá resolver esta ecuación de tercer grado, puede ser factorizando, o tal vez Ruffini, ¿no? Aquí por la propiedad de Gauss podemos estimar posibles raíces. Unas posibles raíces pueden ser más menos 4 y los múltiplos de 4 más menos 2 más menos uno. Estos podrían ser algunos posibles raíces, ¿no? Entonces, es álgebra. Habría que resolver de alguna forma. O bien, si el Inge les permite, pues sería súper calculadora, ¿no? O bien, al final, metiéndole tanteo, pues a ver, por Ruffini tantearemos. Va a ser uno, el otro va a ser menos 3. No tenemos z solita, entonces cero, el otro 4. Entonces, esto generalmente no pasa. El Link se ha debido equivocar al plantear, o no equivocar, sino que tal vez lo ha planteado muy difícil, o como habrá visto, pero generalmente no pasa, ¿no? Aquí le podemos poner menos uno, a ver, uno menos uno, aquí va a ser menos uno, aquí va a ser menos 4, menos uno menos 4 va a ser 4 positivo, aquí va a ser 4 y menos uno con 4 va a ser negativo 4 y 4 con negativo 4 hace cero. Entonces, ok. Entonces, mira, ya tenemos una solución. Para las otras soluciones igual podemos hacer, pero ya que tenemos una suficiente con eso. A ver, aquí factorizando va a ser z más uno, ¿no es cierto? Se le cambia el signo. Multiplicado por el polinomio que nos ha quedado, z cuadrado menos 4z más 4. Ahí está, igualado a cero. Aquí va a ser z más uno. Aquí tenemos un binomio cuadrado perfecto. Esto va a ser z menos 2, ¿no? Z menos 2 al cuadrado igualado a cero. Entonces aquí tenemos dos soluciones nomás. Una solución que se repite, ¿no? Va a ser z puede valer menos uno o bien z puede valer 2. Entonces con esas soluciones, estos son los valores de z cuando x vale uno y cuando y vale uno. Tiene dos soluciones, ¿no? Entonces, con estas dos soluciones tenemos que hacer la derivada. Entonces ahí le ponemos cuando con z igual a menos uno. Como les digo, generalmente esto no pasa. El Inge ha debido estar enojado o algo para ponerles un ejercicio tan largo, pero generalmente no pasa, ¿no? O si no, y si pasa, el Inge les pone aquí, no les pone solito uno uno, pues les pone uno uno coma dos, digamos así. Les da su valor de x, de y y de z. Pero en este caso no les ha dado, entonces por eso hay que resolver la ecuación para saber cuánto vale z. Entonces, cuando z vale menos uno, aquí vamos a tener 6 por menos uno al cuadrado, menos uno dividido entre 3 por menos uno al cuadrado, menos 6 por menos uno. Esto va a ser 6 menos uno 5 dividido entre 3 más 6 9 5 novenos. Esta es una solución. 8 con z igual a 2. La derivada parcial de z con respecto de x sería 6 por 2 al cuadrado. 6 por 2 al cuadrado menos uno dividido entre 3 por 2 al cuadrado menos 6 por 2. 3 por 2 al cuadrado es 12 y 6 por 2 es 12. No interesa que de arriba, a ver, va a ser 4. 6 por 4 24 menos uno 23 dividido entre cero, porque es 12 y esto también es 12 y 23 dividido entre cero da infinito. Bien, entonces otra solución había sido el infinito. Y efectivamente, esta solución se anotó el en la pizarra, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos. Esto era el segundo ejercicio. Hasta aquí estaba fácil, pues cálculo 2 ya, pero esto ya es álgebra y como les digo, generalmente no pasa eso. El Inge les da el valor de z más, pero en este examen no les ha dado y había que hacer todo esto, ¿no? Bien, entonces aquí pausaremos. Bien, entonces vamos a hacer ahora tercer ejercicio. Nos queda 10 minutos. Cuando se corte, se unen al mismo enlace, ¿ya? Bien, el tercer ejercicio tiene que ver con derivada direccional, dice. Se tiene una función de dos variables, z igual a 2x al cuadrado más 3y cuadrado. Su gráfico puede ser este, o tal vez puede ser diferente, no interesa, es un gráfico solamente que nos va a ayudar a entender el ejercicio. Esto no es necesario que sepamos ustedes de memoria, ¿no? O sea, si no tuviesen este gráfico, igual pueden resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces, derivada direccional, teniendo esta función z, nos dice hallar la derivada direccional en la dirección del vector 3i menos j en el punto 2, 1. Y el otro nos dice calcular la derivada direccional máxima en el punto 2 1 y la dirección en la cual se da la derivada direccional máxima. Entonces, esto de derivada direccional ya les he enviado en un video, ¿no? Un video de aplicaciones de la derivada.
Y habría que entender qué es derivada direccional. No es necesario entender, en realidad se puede resolver así sin entender, pero siempre es bueno entender por qué se dan las cosas, ¿no? ¿Por qué resolvemos? ¿Por qué viene esto, ¿no? Primero entenderemos qué es derivada parcial, ¿no? Miren, aquí tenemos un gráfico. Puede ser cualquier gráfico en realidad, no siempre este, podría ser así, ¿no? Un gráfico tipo un casquito, ¿no? No interesa, pero a ver, ¿qué se entiende por derivada parcial? Si nosotros calculamos la derivada parcial de una función, esta es una función en el espacio, ¿no es cierto? Esta es una función z que depende de x y y. Si nosotros calculamos la derivada parcial de una función en el espacio en un punto P, digamos, si calculo la derivada parcial de z con respecto de x, nos calcula, igual que en cálculo uno, la pendiente de la recta tangente. En este caso igual, la pendiente de la recta tangente en la dirección de x. Es decir, esta recta y estas rectas son paralelas. No sé, son alabeadas, no se van a chocar. Eso quiere decir. No son paralelas perfectas, pero son alabeadas. Nos calcula la pendiente de esta recta. Eso es la derivada parcial de z con respecto de x. ¿Sí? Y si nosotros calculamos la derivada parcial de z con respecto de y, nos calcula la pendiente de esta recta tangente. Ahí está. Bueno, no tangente, puede ser secante también. Pero nos calcula la pendiente de esa recta paralela al eje Y. En la dirección de Y, ¿cuál será la pendiente? Si una persona está aquí y se mueve en la persona en dirección del eje Y, ¿con qué pendiente va a subir? Eso es la derivada parcial de z con respecto de Y, ¿no? Pero ahora hay dirección X, dirección Y. Pero ¿qué tal si yo quiero la derivada, la pendiente, si es que esta persona se mueve en esta dirección? En la dirección S, digamos. En la dirección S. Eso es derivada direccional. Va a ser la pendiente que va a tener este cerro, digamos, o esta cuenca, lo que sea, en la dirección de S. Ese ángulo alfa que se forma es el ángulo de pendiente, ¿no? Este ángulo alfa, ahí, este ángulo alfa sería la pendiente, ¿no? Y la tangente de alfa vendría siendo la derivada parcial de z, ya no en la dirección ni de x ni de y, sino que en la dirección de un vector s. ¿Qué pendiente tendrá esta recta? ¿No? ¿Con qué pendiente va a subir? Ya no está ni en la dirección de x ni en la dirección de y, sino que está en la dirección de s. ¿Y cómo se simboliza eso? La pendiente, la tangente de alfa, es igual a la derivada parcial de z en la dirección de este vector. Bueno, ese ya está abajo. Le pondremos otro nombre, esto que sea u. Ahí está, en la dirección del vector u. Listo. Eso es derivada direccional. ¿Qué pendiente tendrá esta recta? ¿No? En esa dirección. ¿Y cómo se lo calcula? Esto es el gradiente de z multiplicado escalarmente por el vector unitario de u. Ahí está. Bien, eso es derivada direccional, compañeros. Entonces, cuando calculamos derivada direccional, derivada parcial, lo que sea, estamos calculando la pendiente de la recta, ¿sí? Tangente en un punto, o sí, tangente en un punto a un pedazo de la curva, ¿no? ¿Con qué pendiente va a subir si se mueve en esa dirección? Por ejemplo, en un cerro, vamos a tener nosotros un cerro que igual puede ser un paraboloide, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo me muevo en esta dirección? Ahí, en esa dirección, entonces, ¿con qué pendiente vamos a subir, ¿no? Depende mucho de la dirección, porque si yo me muevo en otra dirección, que no sea esa que es rayado, digamos, ¿qué tal si me muevo en la dirección de máximo incremento? Pues ya entonces va a ser difícil subir, porque está muy empinado, ¿no? Por eso, a veces para subir cerros subimos en espiral, ¿no? Para llegar a la cima. Entonces, para eso sirve la derivada direccional. Pues acaso hasta aquí pausaremos. Entonces, esto de entender siempre es importante para resolver algún ejercicio, ¿no? Pero igual, miren, si no entendemos, igual se puede resolver porque no es seguir la formulita nomás. ¿Cuánto será el gradiente de z? Y ojo, hay gradientes y gradientes. Hay gradientes con dos coordenadas, o perdón, con dos componentes, y hay gradientes que tienen tres componentes. Y eso nos sirve para vector normal, que en este examen no entra, pero en el video que les he mandado sí hay. Entonces, ¿cómo se calcula el gradiente? El gradiente de z es el operador nabla aplicado a la función z. Este es un vector con dos componentes. Su primer componente es la derivada parcial de z con respecto de x, y su otro componente es la derivada parcial de z con respecto de y. Ahí está. Solamente tiene dos componentes y es un vector. Entonces, ¿cómo se lo calcula este vector? Es facilito, pues ya sabemos calcular derivadas, ¿no es cierto? Entonces, el gradiente de z es, pues, la derivada parcial de z con respecto de x, aquí va a ser 2 por 2, 4, 4x. Y la derivada parcial de z con respecto de y, esto se hace cero y nos queda 2 por 3, 6y. 6y. Ahí está. Ese es el gradiente, ¿no? Bien, ahora nos dice en la dirección de este vector, ¿no? Ese sería el vector u y necesitamos calcular su vector unitario. Entonces calcularemos el vector unitario de u.
U dividido entre su módulo será igual a el vector es 3 menos uno. 3 menos uno, y el módulo de esto será raíz cuadrada de 3 al cuadrado más uno al cuadrado, ¿no? Entonces esto es el vector 3 menos uno dividido entre 3 al cuadrado es 9 más uno 10, raíz de 10. Listo. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos esto. Entonces podemos calcular la derivada direccional, ¿no? La derivada direccional de z en la dirección de u será igual al producto escalar del gradiente, que sería esto, 4x 6y, escalarmente el vector unitario. Este siempre tiene que ser unitario. Bien, ¿cómo se hace el producto escalar? Sería, incluso antes de hacer el producto escalar, bueno, a ver, lo haremos más. Sería esto con esto, 4x por 3, eso va a ser 12x, y 6y por menos uno, eso va a ser menos 6y. Todo dividido entre raíz de 10. Pero nos dice la derivada direccional en el punto 1, 2. Entonces, esto evaluamos en el punto 1, 2. En vez de x ponemos 1 y en vez de y ponemos 2. Entonces, eso tiene que evaluarse siempre, ¿no? Bien, se va a cortar la reunión a seguir, pausa. Y mismo en la... Bien, entonces, como les decía, incluso este x1 y y2, mal estoy. Miren, es en 2, 1. Mal está. En vez de x hay que poner 2 y en vez de y hay que poner 1. Ya, pero miren, evaluar esto, en vez de x poner 2 y en vez de y poner 1, ya podríamos haberlo hecho desde aquí arriba, ¿no? Pero no interesa, igual al final el resultado va a salir lo mismo. Bien, entonces, por tanto, la derivada parcial en el punto P había sido igual a 12 por x, eso es 2, menos 6 por 1. Todo esto dividido entre raíz de 10, pero racionalizando, para que quede más estético el resultado, va a ser raíz de 10 sobre raíz de 10, ¿no? Pero aquí abajo había raíz de 10. Esto de racionalizar ya es clásico, ¿no? Entonces multiplicando por 1 y demás. Bien, 12 por 2 es 24, menos 6 es 18, ¿no es cierto? Entonces esto va a quedar 18. Raíz de 10 por raíz de 10 es 10 por raíz de 10. Ahí está. Bien, 18 mitad, mitad, 9 quintos, ¿no? A ver, sí, 9 quintos. Por tanto, la solución al inciso A, la derivada parcial de z en la dirección de u, evaluado en el punto P, sale 9 quintos de raíz de 10. Ahí está. Y efectivamente, esta es la respuesta que el Inge también ha anotado en la pizarra, ¿no? Para la solución. Bien, entonces sería el inciso A, compañeros. Falta el inciso E. Tendremos hasta ahí y pausaremos. Bien, el inciso B de este ejercicio dice hallar la derivada direccional de z, la máxima derivada direccional, o sea, en qué dirección, a partir del punto P, ¿no? ¿En qué dirección hay que movernos para que subamos más rápido, lo más rápido posible? Es el ejemplo que les ponía del cerro, ¿no? Podemos tener un cerro y podemos subir en zigzag. No vamos a subir lo más rápido posible, vamos a tardar harto, ¿no? Pero si subimos en esta dirección, digamos, vamos a llegar rápido a la cima, ¿no? Pero es difícil, un auto no va a poder subir por ahí, entonces tiene muchas interpretaciones. Entonces, ¿en qué dirección hay que movernos para que la pendiente sea máxima? Dice. Bien, entonces esto es fácil. La derivada direccional máxima siempre se va a dar en la dirección del vector gradiente, ¿ya? Entonces aquí le ponemos solución. Y esto es propiedad, puede estar en su formulario. Creo que los he puesto en el video igual. Entonces, la derivada máxima, la derivada direccional máxima de z, se da en la dirección del gradiente, el gradiente de z. Y si yo quiero la derivada direccional mínima, o sea, dónde va a estar el decremento más rápido, aquí, si no le podemos poner el decremento más rápido, máximo incremento se llama esto. Es el máximo incremento, donde más rápido va a subir la pendiente. Y el máximo decremento, es decir, por qué dirección hay que ir para bajar más rápido, para que la pendiente sea lo más negativa posible, es pues en la dirección del negativo del gradiente. Ahí va a reducir más rápido la pendiente, ¿no? En esa dirección. Bien, entonces lo que nos pide aquí es derivada direccional máxima. Si nos pudiese derivada direccional mínima, pues será en esta dirección, ¿no? Es para la máxima y es para la mínima. O sea, no mínima, sino que la máxima decremento, o sea, máxima depreciación también se le dice en la economía, ¿no? Bien, entonces esa es unas propiedades que tenemos de cálculo. Se puede demostrar, igual no es muy difícil, pero ahí está, fórmula, digamos. Entonces, la dirección del gradiente, calcularemos el gradiente de z. Otra vez, gradiente de z, sabiendo que z es igual a 2x cuadrado, 3y cuadrado. 2x cuadrado más 3y cuadrado.
Entonces el gradiente de z será un vector, donde la primera va a ser la derivada de z con respecto de x. Ya hemos calculado hace rato, pues eso es 4x 6 y salía, ¿no? Lo mismo, 4x 6 y es el gradiente. Ahora, ahora, esto en el punto P, en 2,1. Entonces, evaluado en el punto 2,1. Esto va a ser gradiente de z igual a 4 por 2 y el otro 6 por 1. ¿Está? Esto será igual a 2 por 4 8 y el otro 6. Ahora, ¿cuál será la derivada direccional máxima? Esto igual me falta más fórmulas. Le pondremos, a esto lo borraremos ahí. Entonces, la derivada direccional máxima será igual al módulo del gradiente. Ahí está. ¿Ya? Y la mínima será igual al negativo del módulo del gradiente. Es decir, entonces, si yo quiero la derivada direccional máxima de z, será igual al módulo del gradiente. Eso igual se puede demostrar, ¿ya? Pero ahí se los dejo en forma. Se puede demostrar, no es muy difícil. Sería, a ver, la derivada direccional de z en la dirección de s, digamos, es igual al gradiente de z, y en la dirección de s, pero s vendría siendo el gradiente, entonces gradiente de z dividido entre su módulo, ¿no? Ahí está. Pero el producto de escalar de un vector consigo mismo es igual al módulo de z al cuadrado, ¿no es cierto? Dividido entre el módulo de z. Aquí esto con esto se va a ir y nos queda justo el módulo de z. Entonces, miren que demostrar no es para nada difícil. Pero a veces nos complicamos demostrando y eso ya es para quien les guste demostrar. Por ejemplo, a mí me gusta harto demostrar, pero al final en el examen no sirve mucho, ¿no? Entonces ahí está la formulita. Entonces esto lo borraremos, pero va a quedar en el video por si acaso, por si alguien se quiere anotar y ver la demostración, ¿no? Ahí está. Bien, entonces la derivada direccional máxima z en la dirección de s, la máxima, será igual al módulo de esto. Raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. 8 por 8 es 64, 6 por 6 es 36, 64 más 36 es 100, raíz de 100. Y esto da 10. Esa es la solución al inciso B. Y nos dice, y hallar la dirección de S. La dirección de S es pues, la dirección del gradiente. S vendría siendo el vector 8i más 6j. En esa dirección la pendiente va a subir lo más rápido posible. Bueno, ese sería el inciso B. No es muy largo, ¿no? Es solamente 2 líneas, 3 líneas. Y pausa. Bien, nos dice, es un problema de extremos de funciones. Tenemos una función de dos variables, una función z. Dice, allá los puntos críticos, allá el hessiano y la derivada, perdón, y el valor de z máximo y el valor de z mínimo. ¿A qué se refiere esto de extremos de funciones? Nosotros podemos tener un gráfico, ¿no? Un gráfico con un montón de cerros, ¿no? Ahí puede ser un cerro, ahí puede ser otro cerro, digamos, ¿no? Y esto puede estar representado por una función vector, una función escalar. Entonces ahí podemos tener otro. Entonces, esto puede ser el gráfico de una función z, ¿no? Y esta función z pues tiene sus puntos máximos, relativos, absolutos, mínimos relativos, mínimos absolutos y etcétera, ¿no? Tiene puntos críticos. Entonces, si este es el gráfico de una función z, vamos a tener un sistema x, y y z, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cuáles serán los puntos críticos? ¿A qué se refiere eso? Es en qué puntos, ahí P, otro P1, digamos, ahí P2. Aquí puede ser otro punto, P3. ¿En qué puntos se dan los extremos máximos, mínimos de esta función? A eso se refiere. ¿Cuáles serán estos puntos críticos? ¿Qué valores de x, y tiene que tener esto para que el z nos dé un valor crítico, ¿no? A eso se refiere. ¿Y cómo se lo calcula los puntos críticos? Es lo mismo que cálculo uno, ¿no es cierto? En cálculo uno habíamos visto funciones así en el plano y estos son puntos críticos, ¿no? Hay valores de x críticos, x1, x2. ¿Y cómo se llama estos valores x1? Igualando la derivada de y con respecto de x igualado a cero, ¿no? Eso se hacía en cálculo uno. Ahora es muy parecido en cálculo 2, pero como tenemos funciones de dos variables, entonces pues, hacemos la operación dos veces. Entonces miren, la solución al inciso A será así. Lo que se hace es hacer la derivada parcial de z con respecto de x, lo vamos a igualar a cero. Y luego calculamos la derivada parcial de z con respecto de y lo igualamos a cero. Resolvemos este sistema de ecuaciones y ahí ya hallamos las coordenadas de los puntos críticos. Eso no es eso. ¿Ya? Entonces, bueno, pues calcularemos las derivadas. Aquí la derivada de z con respecto de x, aquí va a ser 3x cuadrado. Aquí hay que derivar rápido, ¿no? Aquí se va a hacer cero, este va a ser cero, este va a ser cero, y la derivada de x con respecto de x es uno, por tanto menos 12, igualado a cero. Ahí está, una ecuación.
8, la derivada de z con respecto de y. Este se hace cero, este se hace cero, este se hace cero. Nos queda menos 2y más 8 igualado a cero. Ahí está. Bueno, generalmente se forma un sistema de ecuaciones. En este caso igual es un sistema de ecuaciones, pero son independientes ambas, ¿no? Aquí solamente hay x y aquí solamente hay y. Generalmente no pasa eso. Arriba hay x y, abajo también hay x y hay que resolver el sistema de ecuaciones. Pero en este caso ha salido muy facilito, ¿no? Resolviendo, a ver, este 12 paso al otro lado, 3 a dividir, 12 entre 3 es 4, x al cuadrado va a ser 4. Y este cuadrado lo paso al otro lado como raíz y vamos a tener que es raíz de 4. Por tanto, x vale más menos raíz de 4 y raíz de 4 es 2. Entonces ahí tenemos una primera solución de esto. Luego aquí el 2y lo paso al otro lado con positivo, el 2 lo mando a dividir, 8 dividido entre 2 es 4 y y vale 4. Y vale 4. Por tanto, las soluciones del sistema de ecuaciones son nuestros puntos críticos. Una solución es que x valga 2 y y valga 4, es decir, un punto crítico uno es cuando x vale 2 y y vale 4. Y otro punto crítico 2 es cuando x vale menos 2 y y vale 4. Ahí está. Esas serían las soluciones al sistema de ecuaciones para el inciso A. Y esos son los puntos críticos. Bien, entonces, a ver, ya hemos hallado los puntos críticos. Verificaremos en GeoGebra, ¿no? Siempre se puede dar, es bueno verificar, ¿no? Entonces, ¿cuál era la función z? Eso hay que memorizarnos. Lo voy a anotar para copiar directo. Ya, vamos al GeoGebra. La función z era x al cubo, no, ahí al cubo menos y cuadrado menos 12x más 8y más 16, eso es z. Entonces, a ver, aquí haremos unas modificaciones. No quiero ver el plano. Un poco raro la función, a ver, más pequeño. Ya está lento en mi computadora, eso es, por eso no se ve bien el GeoGebra. Mm, ahí más o menos. Bueno, ni tanto, ¿no? A ver, vamos a ver por ahí. No se quiere bajar. Vamos a bajar esto aquí abajo. Bien, más o menos que ahí está la función z, ¿no? Le podemos cambiar de color incluso, un color anaranjado. Bueno, por ahí va, ¿no? Ahí esta es la función z, esa función que nos ha dado el ejercicio. Entonces tiene puntos críticos. Miren, sus picos, los puntos más altos son puntos críticos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí donde se está viendo, éxitos, es un punto crítico. ¿Cuáles serán sus coordenadas? Eso ya hemos hallado. Eso debe ser, a ver, digamos, hemos hallado un punto crítico uno y un punto crítico 2. A ver, graficaremos el 2. Es menos 2 en X y 4 en Y. Entonces aquí le pondremos, quiero ver el punto menos 2 en X, 4 en y de paso que el A, o sea, la función z de ahí arriba, ¿no? Eso lo evalúe en ese punto, menos 2 y 4. Ahí está. Entonces, mira, ahí está. Ahí arribita se muestra. Efectivamente es un punto crítico, ¿no? Y el valor de ese punto crítico en z es 48. Seguramente a esa respuesta vamos a tener que llegar. Después, aquí tenemos otro punto. Aquí, más o menos por donde indica el puntero. Éxitos. Esto se llama punto de silla, porque ni está hacia abajo, si lo vemos de otro lado, está hacia arriba, ¿no? Entonces es punto de silla. Ni es máximo ni es mínimo, sino que es punto de silla. Entonces eso debe ser el otro punto crítico que hemos hallado. Entonces ahí se puede verificar con GeoGebra también, ¿no? Ahí lo pueden ir viendo en sus celulares, lo hacen más grande, más pequeño, ¿no? Bien, eso para verificar. Efectivamente sí sale. Esos son puntos críticos, chicos. Bueno, más bien hemos grabado y se ha visto en el video. Ya, continuaremos entonces. Bien, entonces vamos a conectar otra vez la pizarra. El inciso B nos dice hallar el hesiano. El hesiano es un valor que nos ayuda a determinar. ¿Dónde están estos? Ahí está. El hesiano es un valor que nos ayuda a determinar la naturaleza de los puntos críticos. Si va a ser máximo, si van a ser extremos o van a ser puntos de silla o no va a haber determinación. Para eso nos ayuda el hesiano. Y se lo calcula facilito. Esto el Inge ya les ha debido decir también. El hesiano es igual a un determinante. Muy sencillo. Es un determinante 2 por 2, donde aquí va a ser z de x, aquí va a ser z de xy, aquí va a ser z de yx y aquí va a ser z de y. Tenemos que calcular estos cuatro. Y resolver este determinante no es muy difícil. Va a ser z de x por z de y
Y estos parecen diferentes, pero como son derivadas cruzadas por el teorema de Clairaut, son lo mismo, ¿no? Las derivadas cruzadas son lo mismo. Como son lo mismo, va a ser esto por esto, lo mismo al cuadrado, menos z de xy es lo mismo, ¿no? Elevado al cuadrado. Ahí está. Esto es el hessiano. Entonces verificaremos, pues. La segunda derivada de z con respecto de x, ¿cuánto será? Ya tenemos la primera derivada aquí. Un hito más lo derivamos y va a ser la segunda, ¿no? Aquí es baja 2, va a ser 6x. Luego el otro va a ser y. Derivamos esto más con respecto de y. Va a ser menos 2. Y el otro, la derivada de z con respecto de x, eso es eso. Y luego con respecto de y dice. Y no hay y aquí, entonces todo se hace cero. Por tanto, es cero. Menos cero al cuadrado. Miren que hay que tener ya agilidad para las derivadas parciales. Directo, ¿no? Bien, por tanto, el hessiano había sido menos 12, ¿no? 6 por 2 y menos, y por x. Este es el hessiano. Pero ahora hay que evaluar, este es el hessiano, pero hay que evaluar este hessiano en cada punto crítico, porque tenemos dos. Entonces ahí vamos a ver la naturaleza de los puntos críticos. Y aquí vamos a anotar un formulario igual. Si el hessiano es mayor que cero, existe un máximo o bien un mínimo. Es punto crítico. Si el hessiano es menor que cero, es un punto de silla, que no es ni máximo ni mínimo. Y si el hessiano es igual a cero, no existe conclusión. No, no podemos saber. Tendríamos que graficar sí o sí. Bien, esto al formulario igual. ¿Ya? Bien, esas son las características del hessiano. Entonces, a ver, evaluaremos el hessiano en cada punto crítico. En el punto P1 de coordenadas 2 4, ¿cuánto valdrá el hessiano? Será igual a 12x, pero x vale 2. Entonces va a ser menos 12 por 2. Y esto va a ser negativo, ¿no? Entonces esto es negativo. Por tanto, el punto crítico uno había sido un punto de silla. Es un punto de silla. Es la naturaleza de este punto crítico. Ahora el punto 2 de coordenadas menos 2 y 4. Vamos a obtener un hessiano 2. Esto va a ser igual a menos 12 por x. Menos 12 y x vale menos 2. Esto sale 24 positivo. Esto es mayor que cero. Por tanto, existe o bien máximo o bien mínimo. Listo. Esta sería la solución al inciso, el análisis del hessiano, ¿no? De la solución al inciso B. Entonces, el punto crítico uno nos da un punto de silla, así como hemos visto aquí en el GeoGebra. Seguramente el punto crítico es ese puntito que está ahí abajo, ¿no? Ese que está como que hueco, ese punto de silla se llama. La silla de montar en forma de un paraboloide hiperbólico, más o menos. Y el punto crítico 2 es ese punto A, que de verdad da un máximo, ¿no? Es la punta del cerro, digamos. Entonces ahí está su análisis por GCA. Es la solución al inciso B. Ahora nos dice hallar el Z máximo y el Z mínimo. Si no, si nosotros no sabemos graficar, entonces no sabemos si este punto crítico 2 nos va a dar un máximo o un mínimo. Tendríamos que hacer otro análisis. Entonces, para el inciso C, nos pide máximos y mínimos, ¿no? Entonces, el punto crítico uno no nos sirve. No nos sirve para máximos y mínimos porque eso es punto de silla. No es ni máximo ni mínimo. El único que nos sirve para hallar Z máximo o Z mínimo, el único que nos sirve es el punto crítico 2 porque ese sí da, ¿no? Entonces tenemos que hacer el análisis con el punto crítico 2. A ver, analizaremos. ¿Pero va a ser máximo o va a ser mínimo? No puede ser los dos, ¿no? Si no es silla, entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cómo analizamos eso? Tenemos que analizar la segunda derivada de z con respecto de x. Esto. La segunda derivada de z con respecto de x ya hemos calculado más arriba, eso es 6x, ¿no? 6x. Entonces, esto tiene otra vez, otra interpretación. Si la segunda derivada de z con respecto de x, puede ser con respecto de y también, pero con respecto de x yo uso, es mayor que cero, entonces esto es un punto mínimo. Y si la segunda derivada de z con respecto de x es menor que cero, es un máximo. Formulario, otra vez, ¿no? Entonces analizaremos. La segunda derivada de z con respecto de x es esto. Lo evaluamos en el punto P2 de coordenadas menos 2 4. ¿No es cierto? Entonces la segunda derivada de z con respecto de x será 6 por x, pero x es menos 2. Esto es menos 12. Esto es menor que cero. Por tanto, es un máximo. Entonces, miren, en el punto crítico 2 nos da como resultado un valor de z máximo. Un z mínimo no existe. No, no existe esto, ¿no? Solamente el z máximo. Entonces, ¿eso cómo sabemos? Pues haciendo este análisis de aquí, ¿no?
Bueno, entonces, ¿cuánto valdrá z máximo? Eso ya es la final. Z máximo valdrá evaluar z en el punto crítico 2 de coordenadas -2 y 4. Bien, entonces, ¿cuánto será eso? A ver, ¿dónde está la ecuación z? En vez de x hay que poner -2 y en vez de y hay que poner 4. Bien, esto ya ustedes lo pueden hacer paso a paso o con calculadora. Sale 48. Eso es la solución al inciso C. No existe z mínimo, ¿ya? Entonces, eso es. Bueno, es largo este tipo de ejercicios, no es muy cómodo de hacer, pero es repetitivo, ¿no? No es muy complicado. Bien, entonces, tampoco es tan largo. A ver, uno, dos, tres, cuatro filas. Aquí tenemos cuatro, cinco, seis, siete, unas siete, ocho filas, ¿no? Tampoco es tan largo. Bien, entonces, esto es el cuarto ejercicio del examen, compañeros. Nos falta un hito más. Podemos acabar, creo que tenemos tiempo. Pero a ver, hasta aquí pausaremos. Bien, finalmente el último más haremos por si acaso. Tiene que ver con multiplicadores de Lagrange, como les digo. Bien, nos dice allá la mínima distancia entre el punto, entonces nos podemos hacer un dibujito. No, no es necesario que esté a escala. Nada, es suficiente que sea un dibujito de referencia, digamos. Entre el punto P, puede ser que esté aquí, digamos. El punto P de coordenadas 2 2. Allá la mínima distancia de ese punto P a la recta. Entonces esa recta puede ser esta, digamos, ¿no? Esa recta L. Entonces, ¿cuál será la mínima distancia? Nos dice. Ahí está, la distancia mínima. Entonces, para esto se utilizan multiplicadores de Lagrange, porque miren, vamos a ver, así de fácil es. ¿Qué se hace? ¿Cuál será la distancia entre dos puntos? Por ejemplo, nosotros podemos darnos un punto genérico, un punto aquí, un punto de coordenadas x, y. La distancia de este punto al punto P, se lo calcula fácil, ¿no? La distancia al cuadrado sería igual a un vector que vaya desde aquí hasta aquí, ¿no? O si no, la resta de las coordenadas, x menos 2 elevado al cuadrado, la distancia entre dos puntos, más y menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Eso es la distancia al cuadrado. Bien, esto es lo que hay que optimizar, ¿no? Y podemos optimizar pues, calculando derivadas, etcétera, etcétera. Pero una condición que tiene que cumplir este punto x, y no puede estar donde sea, ¿no? No puede estar ahí, aquí, aquí. Sí o sí tiene que estar comprendido en esta recta. Ahí tiene que pertenecer. No puede pertenecer a otro lado, porque si no ya no pertenece pues, a la recta, ¿no? Entonces, esto sería la función a optimizar, la distancia queremos que sea mínima, ¿no? Y la condición sería que este punto x, y tiene que pertenecer a la recta. Si pertenece a la recta, entonces cumple su ecuación. La condición sería x más 2y menos 1 tiene que dar 0. Eso nos asegura que el punto pertenezca a la recta. Esta es la condición. Bien, entonces estos tienen nombres. Esto se le llama f y esto se le llama g. La forma general del multiplicador de Lagrange es así. Pi es igual a la función a optimizar más lambda veces la función g. Listo. Ahora f puede ser incluso d cuadrado, porque si le sacamos raíz cuadrada igual va a seguir siendo mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos ahora el punto crítico, el punto máximo, distancia máxima, mínima? Lo que se hace igual es un algoritmo. Esto. Phi, derivamos con respecto de x, phi, derivamos con respecto de y aparte phi, derivamos con respecto de lambda y lo igualamos a cero, toditos. Resolvemos el sistema de ecuaciones y ahí ya tenemos la solución. Entonces, para nuestro caso, ¿cuál será el phi? F, pero f es esto. X menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más el multiplicador de Lagrange lambda por la condición. La condición siempre tiene que estar igualada a cero. Más 2y menos 1. Ahí está. Bueno, esta es una función. Derivamos con respecto de x, derivamos con respecto de y luego con respecto de lambda. Entonces, con respecto de x esto va a ser 2 por x menos 2 más lambda. El otro va a ser 2 por y menos 2. Aquí se hace 1, 2 lambda más 2 lambda. Y el otro va a ser, con respecto de lambda, 0 0 nos queda su coeficiente. X más 2y menos 1.
Listo. Es un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y tres ecuaciones. Por tanto, por la forma que ustedes quieran, lo pueden resolver. Porque ahorita me falta tiempo, no lo voy a resolver, que ya quiero terminar nomás, que si no nos corta la reunión. Y les daré nomás las respuestas. Esto sale que y vale cero. No, x. X vale uno, y vale cero. Y lambda, ¿cuánto va a valer ahora? A ver, va a ser, si x vale uno, va a ser menos uno menos 2 2. Lambda vale 2. Es la solución al sistema de ecuaciones. Ustedes lo pueden verificar resolviendo como ustedes gusten, ¿ya? Y bueno, con estas coordenadas de x1 y y0, ya podemos hallar la distancia mínima, ¿no? En la función f de cuadrado será igual a x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. A ver, entonces aquí va a ser d cuadrado es igual a x por x vale uno. Uno menos 2 al cuadrado más y que vale cero. D cuadrado va a ser igual a uno más 2 al cuadrado 4. Uno más 4 5 y este cuadrado lo mando al otro lado como raíz, solamente la raíz positiva porque no existen distancias negativas. Raíz de 5. Ahí está, es la respuesta. Entonces, directo no es muy difícil. Lo difícil de multiplicadores de Lagrange es resolver este sistema de ecuaciones. A veces se hace complicado, ¿no? Pero ya luego el procedimiento es el mismo. Entonces, hay que plantear primero función a optimizar, la condición, la forma general del multiplicador de Lagrange. Planteamos, derivamos, resolvemos el sistema, hallamos punto y luego hallamos el valor máximo o mínimo, ¿no? Listo. Entonces, eso sería, compañeros. A ver, les voy a compartir un hito más. Bien, lo vamos a graficar en GeoGebra más para terminar. Vamos a dar esto. Pero hasta ahí. ¿Qué dicen, chicos? ¿Se entiende? Más o menos algo de la idea del multiplicador de Lagrange. Como les digo, creo que no han avanzado. Pero si igual si tienen dudas o consultas, díganme nomás. ¿Se Es un, entiende? Sí. es un algoritmo igual, no hay que pensar mucho. Función optimizar, condición, hay que identificar bien esto. Después se lo arma en esta forma, se deriva, salen estas derivadas que viene de esto, ¿no? Esto hay que derivar, se resuelve el sistema de ecuaciones y se reemplaza en la función optimizar. Ahorita a ver en el GeoGebra lo vamos a poner. Vamos a compartir eso más. Esto. Bien, a ver, el punto P era el punto de coordenadas 2 2. Ahí está. La recta era x más 2y menos uno igualado a 0. Y la distancia, los valores de x nos ha salido uno y el valor de y nos ha salido cero. Ahí está. Entonces, efectivamente, la distancia entre esos dos puntos era la mejor, ¿no? ¿De dónde está? No, no tengo la opción de segmento. Pero ya, a ver, esto nos copiaremos. Entonces, miren, este gráfico nos ha dado el GeoGebra. A ver, lo podemos poner más abajo. Entonces, miren, lo que hemos hallado ha sido la ecuación de la recta, el gráfico de la recta había sido eso de verde, el punto P es este, 2 2. Y lo que hemos hallado, cuando hemos hallado que x vale uno y y vale cero, es este punto A, ¿sí? En ese punto A, x vale uno y vale cero. Y ahora sí, pues entre este punto P y ese punto A, efectivamente se da la mínima distancia entre la recta y ese punto, ¿no? Esa sería la distancia mínima. En cualquier otro punto esa distancia no hubiese sido mínima, ¿no? Por ejemplo, la distancia desde este P hasta aquí no es muy, es grande, pues, este es el mínimo siempre. Este es más grande, este es más grande, ¿no? Entonces, la distancia mínima se daba a ese punto siempre. Y esa distancia mínima vale raíz de 5. Ahí está. Bien, entonces, esa sería la verificación con GeoGebra. Esto no se hace en el examen, ¿no? Suficiente, hasta aquí no más. Pero esto, pues, para que vean que se verifica, ¿no? Bien, eso sería todo por este examen, compañeros, y eso sería todo por la clase de hoy. Nos hemos pasado 20 minutos, pero pues bueno, espero que les haya servido. Ahí está el último ejercicio y los otros ejercicios más. Hasta aquí que sea el video.